gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más, el cual, si estáis viendo en la plataforma de YouTube, es que ha sido una pequeña resubida de mi canal de Twitch. Así que si no te has pasado, te recomiendo que te pases, porque le solemos dar cañita y la verdad es que entre todos nos lo pasamos en grande. Así que espero verte en el próximo directo. ¿Qué diferencias tenemos entre la Creality Ender 3 y la JG Maker Magic? Lo primero de todo, la Ender 3, vamos a por sus pros. Es una de las impresoras 3D más conocidas en el mercado. Tenemos por lo tanto una support increíble por la comunidad. ¿Esto en qué se refleja? En que si necesitamos recambios, piezas, cualquier ayuda, errores que ha tenido la gente, los vamos a tener seguramente en cualquier foro. La cama caliente, 220 x 220 x 250 de alto, aunque si queréis apurarla, yo tengo configurado mi Marlin actualizado a 235. Sí que es verdad que te deja muy poquito espacio en la cama libre, pero bueno, pues oye, prefiero aprovechar mucho más esa pequeña cama que trae la Ender 3. Cama calefactable, que hay otros tipos de impresoras y marcas que no nos lo incluyen, por lo tanto podemos imprimir también en ABS. Como tal, cositas negativas que le podemos encontrar a la Ender 3. Lo primero de ellos, si os voy a hablar sobre la versión básica, ya que la versión Pro no la tengo en mi poder, tenemos solo un eje Z, lo que viene equiparando que un moto únicamente va a estar moviendo nuestro eje. ¿En qué se traduce esto? Bueno, si lleváis mucho tiempo la impresión 3D y la utilizáis muchísimo tiempo, al final las excéntricas y los redines acaban desgastándose un poquito y las excéntricas desajustándose. Al final el eje, si lo ponéis con un medidor, y esto a mí me ha ocurrido, se os acaba tumbando hacia un lateral, hacia el lateral donde no hay barra roscada para poder agarrar ese eje Z. Esto se traduce en que tenemos que recalibrar la impresora cada poquito tiempo, pero bueno, oye, se pueden comprar kits que existen en internet, en AliExpress incluso tenéis algunos, lo dejo en la descripción por si queréis pillarlo. El extrusor es de plástico, si buscáis en foros, la gente lo primero que cambia es el extrusor, es una mierda, se rompe con la mirada y a las primeras impresiones a mí se me cascó. Bueno, el bloque calefactor no está nada mal, pero sí que es verdad que la mayoría de gente que al final se acaba quedando con la Ender se lo acaba cambiando por completo. Luego los controladores y los drivers acaban calentándose muchísimo, así que si le metéis mucha cizaña se pueden llegar a calentar demasiado, provocando que al final la impresión se pare. Esto se traduce en refrigeraciones que se le pueden poner, slots de metal para hacer disipación pasiva, etcétera, etcétera, que existe en el mercado. Luego, fuente de alimentación, las tenéis tanto de 12 como de 24. La mía en este caso es de 12 voltios, entonces todos los accesorios que le vayamos a comprar hay que tener cuidado con esto. Sensor de temperatura, bueno, pues se suele cascar a veces del roce y al final son dos cables muy finitos que a la mínima que roce con algo se acaba petando. Valen una mierda en AliExpress, yo suelo comprar kits de 5 o 10 para poder tener por si acaso se me rompe. Y luego la pantalla de la Ender 3, que se va un poquito también a la sheet del uso o de la laca que le echemos y que tenemos que tener al final mucha limpieza. Por último, comentaros que sí que es verdad que el spool, es decir, la bobina de filamento, la gente lo suele colocar en la parte superior, lo que equipara a meterle más peso en un eje tan pequeñito, y entonces las mínimas vibraciones que hace pues acaba un poco viéndose reflejadas en nuestras piezas y en su impresión. De todas maneras, yo llevo 2 años con el spool en la parte superior y no he tenido ese problema. Yo de hecho tengo pensado sacarle toda la electrónica, toda la fuente de alimentación, pantalla e incluso los filamentos y dejarla en closer, es decir, en una caja encerrada para poder imprimir ABS sin ningún problema. El precio, bueno, pues depende de la página web. Yo cuando la compré creo que me llegó a costar unos 180 o 200. Tenéis la revisión que aparece por ahí arriba ahora por el YouTube. Calibrarlas, todo este rollo, sacaremos vídeos tutoriales en el canal para que los podáis. Vamos a por la JG Maker Magic, sin haberla probado como tal mucho, por lo tanto esto os estoy hablando de forma técnica e incluso con información que me han pasado compañeros míos. Os tengo que decir que lo que más me gusta es el precio, ¿vale? Yo esta máquina la estuve comprando por $109 en una promoción que hizo la gente de JG Maker, y en Amazon estaba a unos 150 euros con un cupón de 20 euros de descuento. Sí que es verdad que os voy a decir la verdad, JG Maker ha pegado un pequeño subidón y no me ha gustado nada. Aquí os adjunto la gráfica de precio y la captura que saqué justo al producto cuando lo estaba buscando en Amazon, y los ha subido en Amazon hasta 200 y pico euros, lo cual seguramente al 200% lo acaben bajando porque verán que no van a venderlo a ese precio. Promete bastante con sus precios y calidad. Camilla y luego podemos sacarla. Sí que es verdad que yo recomiendo meterle flejes, que es lo que yo le tengo a la Ender 3. La base es muy poco pesada, que a diferencia de la Ender 3 es algo más pesada. Esto quizás no se hace tan notable a la hora de tenerla en una superficie, pero sí que es verdad que, bueno, pues si la movéis o si la queréis transportar, debido a que yo, por ejemplo, la tengo en close, que la hice con mi suegro, pues básicamente cuando quiero hacer alguna mejora la tengo que estar sacando y tirando de ella. Entonces, cuanto menos peso tenga, mejor. Toda la caja, entre comillas, DHL la he estimado en 8 kilos. Por lo tanto, el peso final y el peso de la base es muy bueno para la hora de transporte. Soporte de tarjeta SD, algo que me encanta. Creo que en 2 años se me ha fastidiado una micro SD. En el Hotez algo que he visto es que el final de carrera no está en el H, es decir, está en el Joten, cosa
prueba, que es la primera vez que lo veo, veremos a ver qué tal funciona y bueno, pues os subiré mis impresiones al canal dentro de un tiempo. Sobre todo sobre el bloque calefactor os voy a decir que es algo que me gusta muchísimo, que Anycubic por ejemplo lo tiene en la mayoría de sus máquinas, y es que todos los sensores o incluso el calentador, que es una resistencia que calienta básicamente la punta, todo va por machos y hembras. ¿Qué quiere decir esto? De que todo el tema del cableado no va desde el bloque calefactor hasta la placa base, lo cual se agradece mucho, porque a mí en la Ender 3 ya he tenido que hacer 2 veces el cambio de hot end completo, y no veáis lo chungo que es volver a meter el cablecito por esta mierda de... que al final, bueno, pues es simplemente un recubrecables, pero volver a meterlo todo y llevarlo todo ahí para que quede bonito y no nos moleste los cables es un coñazo, y lo digo por experiencia, que se agradece muchísimo este tipo de conectores. Nos trae 2 boquillas, 2 de 0.4, sí que es verdad que se agradecería, ¿no?, que aparte de la de 0.4 pusiesen una de 0.6, que últimamente se está poniendo muy de moda, aunque yo tengo ya un kit que compré en su momento. Y luego una cosa que me ha encantado ha sido que el sensor de temperatura viene con una chapa recubierto, lo cual hace que ese roce que os digo para que no se rompa, pues oye, pueda ser bastante worth it. Ya os digo que yo lo he cambiado 2. Sí que es verdad que ahora empezamos un poco con las cosas negativas que le puedo ver así un poco por encima. Los ventiladores que tenemos en el bloque calefactor son algo pequeños. Tenemos un tubo de teflón que se agradecería que fuese Capricorn. Capricorn es una marca de impresión 3D que hace unos tubos de muy buena calidad. Yo tengo un rollo por ahí suyo. Algo negativo, y lo pongo en lo negativo, aunque debería ser positivo porque es un accesorio extra que nos incluyen, lo pongo en lo negativo porque la gente lo va a utilizar. Este tipo de palas a mí no me gustan nada. Mi Ender 3, cuando tenía la cama original, la de base, acabó rayada porque también te dan un spool de metal para poder sacar las piezas. No uséis eso, por favor, y más si tenéis una cama magnética, es que me parece una tontería. Y en las cosas positivas, el sensor de filamento, que esto se agradece mucho, aunque sí que es verdad que aquellos que llevamos mucho en la impresión 3D nos da un poco igual este tipo de sensores, porque al final más o menos precalculas cuánto te va a quedar, pero sí que es verdad que si apuras mucho las bobinas de filamento, este sensor se agradece mucho. Y en cuanto a capacidad y calidad de impresión, debería ser diferente. Como tal, tenemos la misma cama caliente, 220 x 220 x 235 de alto. Sí que es verdad que la altura creo que es un poquito inferior. De todas maneras, también te digo, en 2 años no he hecho nada superior a los 23 centímetros de altura. Yo os soy sincero, está guay tener mucha altura o tener una impresora Delta que tienen una altura del horror, pero si utilizas para hacer cosas un poco útiles y cotidianas no suele ser necesario. De todas maneras, son útiles también en otro aspecto. Vienen bastante tensas las correas de la base para que el movimiento sea fluido y no tenga ningún problema. Así que se agradece mucho que lo traigan ya de base. Frente a electrónica tenemos Marlin, que es lo básico que tienen las impresoras 3D más económico. Hay gente que tiene su sistema propio, pero bueno, pues esta gente ha decidido meterle Marlin, lo cual se agradece también para el tema de las actualizaciones. Tenía también mucha curiosidad. Aitor, baneado de Twitch. Es el mismo bataje, la fuente de alimentación es de la mismo tipo que las Ender 3. El eje horizontal de H está ya todo, digamos, montado. Y sí que es verdad que, bueno, como negativo le pondría lo mismo que le pongo a la Ender 3, que el extrusor es de plástico y esto igual peta. Las cosas como son. Como cosa positiva a esta Magic, os voy a decir de que la gente de JG Maker nos incluye otra parte del extrusor que suele petar como accesorio extra. Así que, oye, se agradece muchísimo. Eso sí, tirón de orejas y de los grandes para la gente de JG Maker por ponerme un extrusor tipo MK8 y que el muelle no se pueda ajustar. La Ender 3, algunos MK8 suelen traer 2 tornillos a ambos laterales para poder apretarlos y que estos pues puedan hacer un poquito más de fuerza. Esto es para algunos filamentos que hay que hacerles bastante fuerza. Lo cambiaré seguramente por un metálico o un BMG, que yo en la Ender 3 ya tengo un BMG y en su momento se lo cambié por un metal. Y volvemos a lo mismo, no tenemos doble varilla roscada. ¿Existirá algún kit seguramente? Seguramente al 200%, pero me hubiese molado que hubiese traído doble varilla de GT. Mirad, la base está muy chula porque trae pantalla integrada, digamos, con un pequeño plastiquito. El botoncito está bastante curiosete, que en la Ender se suelen fastidiar bastante. Y luego, bueno, pues los ejes estos son de plástico, pero vienen anclados con 2 varillas, las cuales, pues como veis, las tendríamos por ahí. Aquí tendríamos la cama caliente retirable que viene con unas pincitas. Vale, a ver, el final de carrera está bastante bien ubicado. El motor de paso está anclado al chasis. Las Ender básicamente lo que tienen es como una especie de adaptador o accesorio extra para poder tener ese motor de paso, digamos, elevado. Me gusta que esté anclado al chasis porque le da más resistencia. Lo dicho, me gusta que sean duritas. Sí que es verdad que no es un fleje, o sea, es una cama un poco, ¿cómo decir? Un poco flexible, ¿vale? Veis ahí la flexibilidad, casi como la de un fleje,
pero tampoco me fiaría mucho. Con resistencia y calefactor en el lateral. Encima viene con una abrida para que el movimiento de la cama no acabe rompiéndolo, cosa que se agradece porque en la Ender 3 suele ocurrir muchísimo. Hay muchísimos adaptadores para ello. Esto es un fleje con capa PI, ¿vale? Por eso tiene una pequeña pegatinilla. También es un poquito flexible, pero vuelve a su forma. Y es metálico, bueno, metálico y magnético. Y va con una lámina de imán, ¿vale? Que suele venir en kits. Y la lámina de imán se pega en esta superficie y aquí el fleje se pega. Por lo que veo, le encaja perfectamente el fleje de la Ender 3. Lo que os digo, es la misma cama caliente. La podemos apurar si queréis tocar el firmware a 235 por 235 por 250. De todas maneras, nos vamos a quedar de momento con las bases, ¿vale? Vale, visto todo esto, nos toca empezar a montar. Ok, vamos a bajar un poquito la cámara y empezamos con el montaje.